Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Guadalupe Brera, yo soy médica neuróloga. En el día de hoy nos convoca el Día Mundial de la ACV, el 29 de octubre. En este caso tenemos el placer de tener las jornadas académicas, científicas, además de lo que tiene que ver con las intervenciones a la comunidad. Este año fuimos agregando un temario con 3 tópicos, y en el día de hoy específicamente en esta jornada vamos a hablar sobre casos clínicos de foramen oral permeable y ACV criptogénico. Voy a pasar a compartir pantalla para dar el inicio a la presentación. Bueno, ¿ven bien la pantalla? Bien. Bien, ¿ven bien la pantalla? ¿Se proyecta bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se proyecta bien? Sí, perfecto, Guada. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, comenzando entonces la jornada de hoy, les damos las bienvenidas al 29 de octubre, el Día Mundial de la ACV y al mes de la ACV. Quiero agradecer especialmente a todos los conectados que vamos a poder trabajar, vamos a abrir la discusión al finalizar los casos clínicos para escuchar las opiniones de cada uno de ustedes y para que podamos debatir una patología tan interesante como es la patología de ACV isquémico y foramen oral permeable. Estas jornadas académicas, en el día de hoy, digamos, vamos a contar con diferentes referentes. El doctor Sebastián Benítez, quien es médico cardiólogo, él trabaja en la Fundación Diagnóstica Cardiovascular de Rosario y en el servicio de cardioimágenes del Grupo Gamma. Así que bueno, Sebastián, muchísimas gracias por estar hoy acá conectado, y bueno, vamos a seguir aprendiendo mucho de vos respecto a algo tan interesante como es la presencia de foramen oral permeable. También nos va a acompañar la doctora Virginia Pujol Lereis, ella es médica neuróloga, es subjefa del Centro Integral de Neurología Vascular de FLENI y miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedad Cerebrovascular de la Sociedad Neurológica Argentina. Y bueno, y quien les habla, que voy a comenzar con el primer caso clínico, que soy médica neuróloga, también integrante del Servicio de Neurología del Grupo Gamma del Hospital Privado de Rosario y de lo que es el Grupo de Trabajo de Enfermedad Cerebrovascular de la Sociedad Neurológica Argentina. Bueno, en este caso, el tópico que vamos a ver, que es foramen oral permeable y ACV isquémico, esta es una patología que por lo menos en el hospital donde trabajamos, y bueno, en FLENI, que también vamos a ver los 2 casos que vamos a discutir, se toman decisiones o conducta terapéutica total y completamente de manera transdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que es el deseo del paciente, la comunicación de las patologías que tiene, y la toma de decisión conjunta. Es fundamental entender que son equipos. En este caso nosotros tenemos un team que es neurocardiovascular. Ese team está compuesto por la parte de neurología, neuroimágenes, cardioimágenes, electrofisiología, la parte de cardiología intervencionista, quienes tomamos de manera conjunta la decisión con el paciente de qué es lo que vamos a hacer con dicha patología. Quiero agradecer específicamente, además de los que mencioné, a la doctora María Marta Esnaloa, quien María Marta está a cargo de la organización del Día Mundial de la ACV, está conectada hoy con nosotros, y bueno, es un gran trabajo organizar el Día Mundial, así que María Marta, muchas gracias por tu trabajo, por enseñarnos y por estar hoy acompañándonos. Bueno, el paciente que vamos a presentar es un paciente de sexo masculino, de 62 años de edad. El paciente consultó por vértigo de manera transitoria, que lo revirtió totalmente, que fue acompañado de un cuadro de hipertensión importante, como antecedentes, como factores de riesgo vasculares. El paciente solo presentaba que era extabaquista, no era hipertenso, no diabético, y no tenía ningún otro factor de riesgo cardiovascular. En el examen físico al ingreso de la guardia del Hospital Privado de Rosario tenía un NIH de 0, el paciente estaba totalmente asintomático, y habían pasado 20 horas del comienzo de este síntoma, y había durado 1 hora aproximadamente dicho vértigo que el paciente y el familiar referían. Para clasificar el evento cerebrovascular, muchos de ustedes lo saben, disculpen los que
los que ya esto lo tienen claro, pero la idea de la charla de hoy es también ir refrescando conceptos que son básicos para poder clasificar el evento cerebrovascular. Si fue una IT o una ACV menor, se necesita una neuroimagen. En el caso nuestro, lo que hicimos fue pedir una angioresonancia con protocolo para la parte de difusión-perfusión de stroke. En la neuroimagen, como ustedes pueden ver, en la primera secuencia, a la izquierda, lo que van a ver es una difusión positiva, con un infarto cerebeloso, como el que están viendo, digamos, en toda la corteza cerebelosa. En el FLAIR también, digamos, se puede apreciar, y la perfusión tiene una hipocaptación donde se correlaciona con el infarto agudo que tiene nuestro paciente, que se correlaciona con la clínica que presentó. Una de las características que también me parece importante a destacar es que en el GRE lo que podemos ver es que ese infarto no solamente era un infarto agudo, sino que tenía depósitos de hemosiderina. Esto es importante porque nos hace pensar un poco más en lesiones que son de características embólicas, ¿sí? O sea, cardioembólicas. Como otro dato importante, en pacientes que nosotros tenemos sospecha de cardioembolismo, además de todo lo que es el screening, le agregamos la parte de imágenes desde la parte del callo aórtico hasta intracraniano. En este caso, el paciente no tenía ninguna patología a nivel vertebral, ni tampoco a nivel basilar, ni intra ni extracraniano, como pueden apreciar en intra y en extracraniano. Los estudios complementarios para poder clasificar el TOAS de nuestro paciente y saber la etiología y determinar el tratamiento adecuado, específicamente fue, no podíamos, el paciente había llevado ya 20 horas, o sea que en agudo no podíamos hacer ningún tratamiento tromboespecífico por la cantidad de horas que llevaba el paciente, pero sí lo que hicimos fue tratarlo, digamos que vamos a ver con qué medicación, ir a buscar la etiología. Dentro de la rutina se hizo un electrocardiograma con un ritmo sinusal, un ecodoppler de vaso de cuello que no tenía ningún hallazgo significativo, un laboratorio que como único hallazgo significativo era una LDL fuera de rango de 129 miligramos por decilitro, y se le hizo un eco transtorácico en una primera instancia con una insuficiencia mitral trivial que era leve y no tenía ninguna otra característica. Dado el cuadro de nuestro paciente, avanzamos solicitándole un eco transesofágico por una alta sospecha de una causa cardioembólica que podía tener nuestro paciente. El eco transesofágico lo va a comentar el doctor Sebastián Benítez, médico cardiólogo del staff, que dejo de compartir pantalla y pasa a él a comentar. Hola, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a Guadalupe, a Virginia por la invitación y a la Sociedad Neurológica Argentina. Vamos a compartir pantalla. Ahí deberíamos estar viendo, ¿no? Bueno, arrancamos. Buenísimo. Bueno, en estas primeras imágenes vamos a ver el eco transesofágico que se le hizo al paciente. En la primera imagen, vamos a agrandarlo un poco, tenemos una vista medio esofágica, bicava, que está, eso se observa a los 90 grados aproximadamente de rotación de la sonda, donde podemos ver perfectamente desplegado el septum interauricular y la proyección de lo que es el foramen oval. Acá vamos a ya empezar. Guadalupe me pidió si podemos ir de a poco y tratando de bajar lo más fácil todos los conceptos de foramen oval, cosa de que ojalá después de esta presentación ustedes, por ahí que no hacen esto todos los días, puedan mirar un eco y verlo. Si bien, como vemos en estas imágenes, estoy tratando de tenerla, ahí donde uno podría pensar que en este punto hay una separación bastante grande, lo que parecería ser un foramen oval grande, lo que vemos es que si bien en esa parte hay una separación significativa de los dos tabiques, hay sobre el final una pequeña membrana que lo mantiene anclado. Entonces esto es un septum hipermóvil sobre el cual nosotros no estamos viendo el punto donde está exactamente el foramen oval. Por eso, ante esta imagen con pasaje de burbujas, fíjense que se observan claramente las burbujas entrando en proyección de la vena cava superior. Vamos a ver un pasaje de las mismas a cavidades izquierdas, como en este caso, pero que son pocas. Esto podría clasificarse como un pasaje leve de burbujas.
¿Qué es lo que se informó? Se informó que el paciente tenía un foramen oval permeable con un shunt derecha-izquierda leve. Ahora, para detenernos un poco, es importante tratar de observar lo que es la anatomía del septum interauricular. Primero me voy a basar en este gráfico para mostrar lo más grueso que ustedes pueden observar en la pantalla, es la presencia del septum secundum, ¿sí? Y lo más fino, lo que generalmente tiene más movilidad, lo que es el septum primum. La posición del septum primum sobre el septum secundum es lo que da y lo que forma esa cavidad virtual denominada después foramen oval permeable. En muchas personas eso con la fricción y el tiempo se fusiona y no existe esa cavidad virtual o comunicación, y son diferentes las series, pero aproximadamente un 25% de la población, esa cavidad permanece sin fusión y existe la comunicación entre las cavidades derecha e izquierda, es decir, aurícula derecha y aurícula izquierda, en determinados momentos del ciclo cardíaco. Y es importante remarcar esto, y sobre el final de la presentación voy a mostrarles otros casos. Esto es importante de remarcarlo. Esto es una cavidad virtual que en determinados momentos del ciclo cardíaco se separa. Acá roté la imagen de transesofágico para que podamos ver algo similar a lo que es el esquema. Ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla lo que es la aurícula izquierda, el septum interauricular, y obviamente el septum primum y el septum secundum. En determinados momentos, cuando aumenta la presión en las cavidades derechas, se puede ver la separación y ese espacio, ese desfiladero que existe entre el septum secundum, que es el más grueso que ustedes observan en la imagen, y el primum, lo que genera el foramen oval permeable. Cuando nosotros hacemos una valoración, y debido a todo esto que hablamos, que es un espacio virtual, que solo en determinadas circunstancias se pone de manifiesto, cuando nosotros analizamos a nuestros pacientes debemos ser muy meticulosos y cuidadosos con las imágenes que analizamos y tratar de explorar el septum interauricular desde múltiples vistas. Nosotros ahí estamos observando una vista medio esofágica de 4 cámaras, sin pasaje de burbujas. Ahora observamos una vista que es en proyección de la válvula aórtica, donde muchas veces podemos observar el septum interauricular y esa cavidad virtual que es el foramen oval permeable. Y esta es una vista adecuada que muchas veces sirve en ciertos casos donde no existe foramen oval permeable, pero puede ser un foco de error al observar ese muchos lo llaman septal pouch, que es como un bolsillito que se forma entre los septum, pero que no hay una comunicación real. Por eso es tan importante la forma en la cual se hace el pasaje de burbujas y las maniobras que aumenten las presiones en las cavidades derechas, porque muchas veces si nosotros no logramos un buen aumento en las presiones de las cavidades derechas, quedan, como ustedes observan en esa imagen, y generan muchas dudas y puede llevarnos, porque incluso ahí podemos ver el ingreso de Doppler color. Por lo tanto, podemos informar erróneamente la presencia de un foramen oval permeable cuando es ese espacio virtual pero que no tiene una comunicación real con las cavidades derechas. En esta vista, fíjense, ya con pasaje de burbujas, estoy mostrando primero un eco que no tiene pasaje de burbujas, ¿sí? Vemos una buena opacificación de las cavidades derechas, sin que nada pase a las cavidades izquierdas. Esto es, si lo ponemos así, podemos ver un comparativo de la imagen sin burbujas y con burbujas. Y acá abajo lo mismo, desde otra vista. Este es un paciente donde se realizan, existen diversos protocolos sugeridos. El que nosotros utilizamos habitualmente
es generar con una llave de 3 vías y 2 jeringas con rosca de 10 mililitros, 9 centímetros cúbicos de solución fisiológica con 1 centímetro cúbico de aire, eso agitado a través de las 2 jeringas al menos 10 veces para generar micro burbujas, es decir, burbujas mucho más pequeñas que las que podríamos conseguir con el solo agitar la jeringa en una mano. Y eso se pasa, generalmente se hace un pasaje y hasta 3 pasajes en reposo. Si no conseguimos pasaje a cavidades derechas, se realizan con maniobra de Valsalva. La dificultad que nosotros podemos encontrar con el paciente haciendo el eco transesofágico es lograr una adecuada maniobra de Valsalva, ya sea que hagamos con el paciente despierto, que por más que esté despierto y tenga una sonda, no es algo cómodo para realizar una maniobra de Valsalva, ni hablar si el paciente está sedado, como lo hacemos en la mayoría de las veces, donde por más que se generen compresión abdominal o diferentes maniobras que simulan un Valsalva, no se logra el mismo efecto. En esta imagen pudieron ver un paciente que no tiene pasaje de burbujas posterior a la evaluación. Vamos a centrarnos primero en este eco transtorácico. Si observan el eco transtorácico, observan una vista apical de 4 cámaras con una excelente opacificación de cavidades derechas. Fíjense el tamaño de las burbujas que cuando se pasan en bolo prácticamente es muy difícil diferenciar unas de otras, de lo chicas que son y lo compacto del bolo. Eso es una técnica ideal y adecuada para tener la sensibilidad y especificidad que requiere el método. Si ustedes vamos a detener la imagen en un momento del ciclo cardíaco, que generalmente esto se tiene que producir antes del tercer latido, se puede ver el pasaje. En este caso es el ejemplo de un pasaje leve. Vamos a ir hasta el punto. Ahí voy a retroceder y avanzar un par de veces para que, si ustedes ponen atención en el ventrículo izquierdo, que es lo que está más en la parte superior de la pantalla, como hay un pequeño número de burbujas que no generan una gran opacificación de las cavidades que pasaron. Este es un paciente que tiene un shunt leve observado desde la vista apical, es decir, desde el eco transtorácico. El protocolo que yo utilizo habitualmente es, con el paciente despierto, realizar los pasajes de burbuja y poder obtener una buena maniobra de Valsalva. Una vez que yo determino si el paciente tiene o no tiene un shunt intracardíaco, posteriormente, como en el caso de este paciente, si lo tiene, en el eco transesofágico uno se dedica exclusivamente a la valoración de la anatomía del foramen oval. Pero fíjense, este paciente que tenía un pasaje claro, leve pero claro, cuando vamos al eco transesofágico, obtenemos nuevamente una excelente opacificación de la aurícula derecha, pero no logramos ver el pasaje a las cavidades izquierdas. Voy a detener en un punto. Es ahí. Si ustedes observan en ese punto, ahí se ve claramente de manera bidimensional la presencia del foramen oval permeable. Es decir, uno lo ve de manera bidimensional, lo puede analizar, lo puede medir, pero yo en este paciente no pude constatar la presencia de un shunt intracardíaco. A través del transesofágico ya lo tenía hecho del transtorácico. Y esta es otra imagen similar, en la cual vemos nuevamente excelente opacificación de cavidades derechas, ingresando bien por la vena cava superior. Es el mismo paciente, pero no hay pasaje a cavidades izquierdas. Guada, no pude poner el timer, me olvidé, vos decime el tiempo, ¿eh? ¿Puedo acelerar o frenar? Está bien, estamos bien, Seba. Bárbaro. 2 minutitos más tenemos. Buenísimo. Ahora, seguimos la valoración del paciente transtorácico. Fíjense, este paciente que tiene una buena opacificación de cavidades derechas y un shunt sin maniobra de Valsalva, que será entre leve a moderado. Es decir, pasan gran cantidad de burbujas, pero no llegan a generar una opacificación significativa de la aurícula izquierda. Ahora,
Fíjense, el mismo paciente posterior a una maniobra de Valsalva efectiva. Como nosotros, en este caso, tenemos una opacificación prácticamente completa y con una intensidad similar a la que tenemos en las cavidades derechas. Esto es un shunt severo posterior a la maniobra de Valsalva. Algo que se recomienda porque muchas veces uno se inyectan las burbujas y hacen la maniobra de Valsalva y uno las sostiene demasiado tiempo esperando que pasen en ese momento. La fase más precisa y la que genera mayor aumento en las presiones derechas que favorece el shunt es la fase de descompresión de maniobra de Valsalva. Entonces, la técnica ideal sería que el paciente, ni bien se inyecta el bolo, generar la maniobra de Valsalva, y cuando estamos viendo las primeras burbujas en las cavidades derechas, hacer una descompresión para obtener pasaje, como vemos en este caso. Y fíjense que incluso en pacientes que no tengan una ventana excelente, nosotros vamos a tener estudios de calidad diagnóstica. Nuevamente, este es un pasaje leve a moderado, sin maniobra de Valsalva, es decir, de manera espontánea, que cuando realizamos maniobra de Valsalva, vamos a obtener nuevamente un pasaje severo. Si ustedes pueden observar acá en el ventrículo izquierdo, cómo tiene prácticamente la misma ecogenicidad que las cavidades derechas donde se inyectaron las burbujas. Para ir terminando, algunos datos de por qué el estudio puede tener falsos negativos, y sobre todo si nosotros no hacemos eco transtorácico siempre a nuestros pacientes, por más que posteriormente le hagamos el eco transesofágico. Esto es la sensibilidad, tanto sin maniobra de Valsalva y con maniobra de Valsalva, cuando nosotros lo inyectamos por una vena cubital, que es lo que hacemos habitualmente, tomamos un acceso venoso periférico en el brazo, a diferencia si esto se inyectaría a través de la vena femoral. Esto no quiere decir que nosotros a todos nuestros pacientes le vamos a hacer una inyección a través de la vena femoral, pero si nosotros tenemos pacientes que después clínicamente la sospecha de que el FOP sea uno de los responsables importantes del evento que tuvo el paciente y no encontramos a través de las vías clásicas, probar la inyección desde una vena femoral puede ser de utilidad. Y esto es el porqué de la inyección en la vena femoral es útil. Miren este paciente y yo les voy a pedir que observen no las burbujas, sino el efecto negativo. Este espacio que está totalmente libre de burbujas es el efecto que genera el flujo dirigido por una válvula de Eustaquio prominente que lava las burbujas, y esto podría llevarnos a un falso negativo. En este caso se observa lo mismo. Las burbujas entran, pero esta estructura refringente que ustedes observan acá arriba es la válvula de Eustaquio, que es un remanente embrionario. Fíjense que las burbujas hacen un remolino acá y el flujo proveniente de la vena cava inferior limpia totalmente. Y esto es otra cosa importante a tener en cuenta. El foramen oval permeable es un espacio virtual por la posición de dos tejidos. No es una solución de continuidad entre dos tejidos. Entonces, si nosotros encontramos flujo izquierda-derecha de manera espontánea, como lo pueden observar, ya sea por Doppler color o por este defecto de relleno negativo que se observa en esta proyección, si ustedes miran acá, van a ver que las burbujas son lavadas por el jet de flujo que viene de la aurícula izquierda. Esto, en un paciente sano que no tiene dilatación de las aurículas, siempre va a ser una comunicación interauricular, es decir, una solución de continuidad en el tabique, en el septum interauricular. En el único caso en el que nosotros podemos ver pasaje espontáneo y que se trate de un foramen oval es en el denominado stretch PFO, pero es algo totalmente distinto. Son aquellas personas que tienen una dilatación significativa de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha, sobre todo con aumento en las presiones de llenado izquierda o con aumento en las presiones de las cavidades derechas,
que favorecen ese llanto espontáneo, pero es una situación particular muy específica. En el resto de los pacientes, sobre todo si son pacientes jóvenes como esto, una mujer de 43 años, no es un foramen oval permeable, sino es la presencia de una comunicación interauricular tipo ostium secundum. Y ahora sí, para finalizar, lo otro que nosotros tenemos que diferenciar claramente es la presencia de un septum hipermóvil. Muchas veces nosotros podemos ver movimiento, como observan en la imagen, del septum primum, de lo que es un claro aneurisma del septum interauricular. El aneurisma del septum interauricular no viene al caso cuáles son las medidas, pero nosotros tenemos que constatar que ese septum se mueve tanto hacia la aurícula derecha como a la izquierda y tiene determinada excursión en uno y otro sentido. Eso es la definición precisa de un aneurisma del septum, a diferencia de un septum hipermóvil, como ustedes lo pueden observar en este paciente. Fíjense la manera en la cual ese septum protruye, en este caso hacia la aurícula derecha. Y nosotros en la imagen dinámica, si vemos, va a haber un momento del ciclo cardíaco donde ese septum va a ir totalmente hacia el lado izquierdo. Eso va a depender, obviamente, del aumento de las presiones. Eso es la imagen clara de un aneurisma del septum interauricular, y es importante informarlo de tal forma cuando cumple con los criterios, porque si no muchas veces vamos a terminar informando como aneurisma aquello que es un septum hipermóvil, que ya nos van a explicar que tiene una connotación totalmente distinta. Espero que no haya sido muy largo. Muchas gracias. No, Seba, perfecto. Muy didáctico. Bien, seguimos con el caso clínico entonces. Bueno, siguiendo con el caso clínico, nuestro paciente tenía un ET con un pasaje leve de burbujas. Se le pidió al paciente un Holter para terminar el screening, donde en el Holter no se observó ninguna arritmia auricular, no tenía fibrilación auricular, un aleteo auricular, fue informado con ritmo sinusal durante todo el proceso, ¿sí? Por lo tanto, nuestro paciente, el tratamiento, digamos, que seguimos fue la antiagregación. Se lo doble antiagregó, tenía un ACV menor, ¿sí?, por criterio, y se le agregó atorvastatina 80 miligramos porque estaba fuera, digamos, de rango en su LDL y estaba en un evento cerebrovascular agudo. Si bien había una alta sospecha de que podía ser algo cardioembólico, en realidad no lo habíamos documentado totalmente. Entonces, al preguntarse cuál es la causa ACV, creo que lo más importante es el replanteo en nuestro paciente, una vez que uno junta todos los estudios que se le hizo, y esto me parece que es algo fundamental para que tengamos en cuenta. La pregunta que uno siempre se hace es si el foramen oval permeable es la causa del evento cerebrovascular, y para eso la última nomenclatura se propone es el ACV isquémico secundario foramen oval permeable. En esta publicación es muy importante porque nos remite un poco a la historia, desde la primera, digamos, denominación de la causa del ACV, que es el stroke indeterminado, a la última, que es la que vemos anteriormente, en la diapositiva anterior, el último paper publicado, que empieza a ser más real de lo que nos pasa con nuestros pacientes, y en esta propuesta de nomenclatura es el ACV isquémico secundario a un foramen oval permeable. Esta nueva denominación tiene algunos criterios que vamos a repasar para que podamos ver, ¿sí?, para ver si el paciente nuestro lo cumple o no. Los criterios para lograr esta clasificación, y qué es lo interesante de esta clasificación de ACV isquémico secundario a un foramen oval permeable, es que toman 3 parámetros que son muy importantes de integrar, ¿sí? El concepto es que nunca hay una causa sola, sino que tenemos que integrar 3 causas. En este caso, digamos, lo que nos propone es lo que tiene que ver con la clínica del paciente, los factores de riesgo que tiene nuestro paciente, los antecedentes, qué tipo de ACV tuvo, que eso lo vamos a lograr con la escala de Rowe, y a eso lo sumamos las características en el eco, ¿sí?, que recién Sebastián mencionó perfectamente bien, pero en realidad menciona 2 puntos, nada más.
si tiene un foramen nodal permeable con un shunt, con un pasaje de derecha a izquierda que sea pequeño o grande, y si tiene aneurisma del septum interauricular. Todo el resto de las características anatómicas, que si bien nosotros lo leemos, en esta clasificación contestan esas dos preguntas. Uno debería ver en el eco si tiene un aneurisma y si el pasaje del shunt es severo o, digamos, o es pequeño. No habla de burbujas, sino pequeño o grande, nada más. Y a eso lo integra con el antecedente, si el paciente tuvo antecedente de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, o si podemos lograr ver un trombo in situ, ¿no? Un trombo en el foramen nodal permeable, lo cual es poco probable, pero bueno, estos antecedentes es lo que va a unir. Y dentro de esta propuesta de clasificación de ACV isquémico secundario al FOP, vamos a encontrar tres clasificaciones. Lo que tiene que ver, digamos, con una alta probabilidad que el ACV isquémico sea secundario, digamos, al foramen nodal permeable, que es, como ustedes ven acá, si yo encuentro un foramen nodal permeable con un trombo in situ, ¿no? Ahí pasando el foramen nodal permeable. En ese caso es muy alta la probabilidad, pero no solamente necesito este dato, sino que necesito hacer el ROUP. Y la escala de ROUP lo que lo va a determinar el puntaje va a ser más o igual a 7 o menos de 7 puntos, ¿sí? Entonces, si tiene más de 7 puntos, nuestro paciente, o igual a 7 puntos, se dice que el paciente tiene alta probabilidad de que su foramen nodal permeable haya sido la causa del ACV isquémico, y se dice directamente que es definido. Definido es que no hay duda de que este paciente tiene un ACV isquémico secundario a un foramen nodal permeable. Entonces, tanto mayor a 7 o menor, si tengo esta presencia, me va a definir que tengo, digamos, un paciente que es un ACV isquémico secundario al foramen nodal permeable. Y después tenemos lo que es media y lo que es baja la probabilidad, que en realidad empieza a tener otras variables, que es la presencia aneurisma del septum interauricular, como podemos ver acá, y lo que tiene que ver con el puntaje mayor o menor a 7 de lo que es el ROUP. Entonces, podemos hablar de un probable, podemos hablar de un posible, no de un definido, cuando tenemos un paciente que tiene el antecedente concomitantemente de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, y que tiene aneurisma del septum interauricular, o que tiene un foramen nodal permeable grande, con un gran pasaje burbuja. Ahí, cuando hay un ROUP también alto, uno dice que es probable la causa. ¿Y cuál es la instancia que me parece que es importante de clasificar? La que uno dice que es muy baja la probabilidad, que son en un shunt de derecha a izquierda pequeño, que pasan muy poquitas burbujas, que el paciente no tiene aneurisma del septum interauricular, tiene solamente un leve pasaje, y que en realidad ese ROUP nos da menos de 7. Ese paciente uno dice que es muy baja la probabilidad de esto y que es infrecuente que pueda ser la causa. Y me parece importante detenerse en eso, porque en esta clasificación uno debería, con cada paciente que tiene, poder revisar punto por punto para saber si estamos en presencia de que esta es la causa del foramen nodal permeable, que es un posible, un definido, o directamente no es la causa. Dentro de esto, aplicándolo en nuestro paciente, ustedes como pueden ver acá, es la clasificación de ROUP que vamos a hacerle a nuestro paciente para saber cuál es la probabilidad de que haya sido secundario y en qué parámetro lo vamos a ubicar. Si es alta, totalmente definido, moderada, media o baja esa probabilidad. Dentro de esto, nuestro paciente, si uno ve los antecedentes, el paciente no tenía antecedentes de hipertensión, no tenía antecedentes de diabetes, no había tenido stroke previo ni TIA, el paciente no fumaba, era ex tabaquista de más de 5 años, y tenía un infarto cortical en el cerebelo. Esto es importante para los que no son neurólogos o los que no están acostumbrados a neurología vascular. Uno tiene que ir siempre a la causa, digamos, cuáles son los papers primarios. El ROUP, que salió en el 2013, publicado, como ustedes lo ven. En realidad, cuando uno busca el parámetro de esto, que son las imágenes, ¿a qué llama imagen de infarto cortical? Ustedes pueden ver que está marcado en amarillo, que un infarto cortical en la corteza cerebelosa se toma como un punto, ¿sí? Entonces, no es solamente la corteza cerebral, ¿sí? Sino que también es la corteza cerebelosa.
En nuestro caso, nuestro paciente sumaba un punto más específicamente porque el infarto era de la corteza cerebelosa. Por la edad del paciente, que tenía 62 años, el score que nosotros sumamos en nuestro paciente de ROPE es de 6 puntos. Por lo tanto, uno tendría que volver a la clasificación de cuán probable es que el foramen no permeable haya sido la causa en el paciente, es bajo. ¿Por qué? Porque en realidad tiene un pasaje muy leve de burbujas y porque tiene un ROPE que es menor a 7 puntos. Nosotros lo clasificamos aquí al paciente, todo discusión va a quedar abierta después para que cada uno pueda aportar lo que les parezca, digamos, necesario. Por lo tanto, se avanzó con los estudios de trombofilia, se le hizo estudios de trombofilias completos, con lo que es la mutación de la proteína 2210, antitromina 3, proteína C, S, factor 5 de Lehmann, todo el reumatológico también completo, que fueron todos normales. Se le volvió a pedir un nuevo Holter al paciente, en este caso más prolongados, que no evidenció fibrilación auricular, se lo dejó antiagregado con aspirina, 100 miligramos, el paciente ya lleva 6 meses del último evento, y bueno, y no repitió. Con esto es importante resaltar que este paciente fue discutido en el team neurocardiovascular, y el 100% de todos los integrantes, digamos, tuvimos el consenso de no cerrarlo por una baja probabilidad que el foramen haya sido la causa de nuestro paciente de stroke. Para finalizar y darle la palabra directamente a la doctora Virginia, un breve repaso de nuestros datos. En el próximo congreso publicamos estos que son los datos del Hospital Privado de Rosario, de 59 pacientes en 4 años consecutivos que tienen ACV isquémico criptogénico secundario, digamos, a lo que vendría a ser el foramen no permeable, concomitantemente con esta presencia. De esto me voy a detener en 2 puntos que me parece que son muy importantes, que esto se lo escribimos antes de la última publicación, y acá lo que encontramos es que la mayoría de los pacientes, nosotros que tienen ACV isquémico y foramen no permeable, no se cerraron. La mayoría, el 59%, fueron al tratamiento médico, y solamente el 41% se cerró. O sea que en nuestro hospital la gran mayoría de los pacientes no van a un cierre, sino tratamiento médico. Y el otro dato que es muy interesante es que la posibilidad de tener un team neurocardiovascular donde las decisiones se toman conjuntamente, hacen que si ustedes comparan el ROPE en los pacientes con tratamiento médico versus los pacientes con tratamiento médico y cierre percutáneo del foramen no permeable, ustedes ven que la media, el promedio que ustedes pueden apreciar es de 4 puntos en el tratamiento médico, mientras que 7 puntos fue en el tratamiento médico más cierre percutáneo. Esto lo que nos indica es que es muy probable que los pacientes sean hiperelegidos, y la posibilidad de discutir de manera conjunta hace que nos acerquemos a seguir aprendiendo esta patología y a ofrecerle a los pacientes, creemos, lo mejor posible de nosotros. Muchas gracias. Bueno, dejé de compartir pantalla. Virgi. Pasamos al caso clínico. Ahí está. ¿Se ve? ¿La pueden ver? Sí, ahí se ve perfecto. Se puede ver perfecto. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con Guadalupe, con el equipo de Gamma, las charlas y las discusiones. Voy a empezar directamente con el caso clínico. Es una mujer de 46 años, básicamente no tiene muchos factores de riesgo o antecedentes patológicos, 2 gestas, ningún aborto. Como único factor de riesgo, o como uno de los factores de riesgo que tenía vasculares, era un tabaquismo leve, muy social durante la universidad, durante 2 o 3 años, hace por lo menos 20 años, y una migraña con aura, que tenía escasos episodios que no requerían ni siquiera tratamiento preventivo, y tomaba de manera ocasional AINES, sobre todo ibuprofeno, pero muy ocasional por estos episodios de aura. Esta paciente comienza con síntomas neurológicos agudos, compatibles con ACV isquémico en territorio silviano derecho, va a ingresar con un silviano casi completo derecho, fallaba en la orientación, tenía una mianopsia completa izquierda, tenía miparesia izquierda, tenía un LED sensitivo, una hipoestesia y una leve disartria. Comienza sus síntomas aproximadamente a las 13 horas,
lamentablemente, y aprovecho el Día Mundial para, siempre digo lo mismo, hacer un poco de educación, no solo a los médicos, sino a la comunidad. La familia tardó en reconocer un poco los síntomas, ¿sí? Por más de que a uno tal vez le parezcan claros, llaman finalmente al servicio de emergencias, que le evalúa las 3 horas del inicio de los síntomas en domicilio, y lamentablemente también el servicio de emergencias no reconoció correctamente los síntomas, y en algún momento, discutiéndolo con la familia, lo interpretaron como posible secundaria en una situación de estrés que estaba viviendo la paciente. Sobre todo al ser una paciente joven, no lo interpretaron como un posible evento cerebrovascular, y lamentablemente quedó en domicilio por persistencia de los síntomas. La familia finalmente, por sus propios medios, la llevó a Fleni, a la guardia de Fleni, a la cual ingresa aproximadamente a las 19 horas, o sea, a las 6 horas del comienzo de los síntomas. Es rápidamente evaluada con neuroimágenes. Obviamente descartamos la presencia de una hemorragia, y cuando se hace la tomografía por perfusión vemos un área, ¿sí?, de lo que nosotros llamamos penumbra isquémica, es un área que estaba hipoperfundida, en la cual todavía, digamos, no veíamos un infarto instalado, o sea, el flujo sanguíneo cerebral era normal. Todo esto es lo que nosotros llamamos un área de territorio en penumbra, ¿sí?, salvable. Y cuando así hicimos la angiotomografía podíamos ver un stop de flujo, una oclusión de la rama superior de la silviana a nivel de M2, que si más o menos ven el territorio por profundidad coincidía con el territorio de penumbra isquémica. Estamos entonces frente a una paciente joven, sin factores de riesgo, con un ACV claramente embólico, y encima en ventana extendida, ventana aguda, ¿sí? Habíamos perdido la ventana de trombolisis endovenosa, pero todavía está candidata a trombectomía mecánica, y solamente como comentario es lo que se realizó. La paciente bajó a hemodinamia, donde bueno, se confirmó la oclusión que veíamos, y rápidamente, luego de un tratamiento con Stentriver, se logró la reperfusión casi completa del territorio, con una reperfusión de un TICI 2C. La paciente, de hecho, al rato de salir de hemodinamia ya había recuperado parcialmente el déficit y había bajado un NIH a 5, y finalmente evolucionó positivamente al alta, tenía un NIH de 1. ¿Qué estudios se le realizó a la paciente? Bueno, laboratorios básicos, prácticamente normales, ¿sí? No solo los que puse aquí, incluyendo obviamente hepatograma, hemograma, los laboratorios de rutina normales. Al ser una paciente joven le realizamos otros estudios como serología HIV y BRL negativos, se realizó un toxicológico en orinas negativo, los estudios de vasos intraextracraniales, no solo para la angiotomografía de inicio, sino también por la angiografía digital que se hizo posterior, prácticamente no mostraba traumatosis, o muy leve traumatosis no significativa, no específicamente de esa carótida de derecha. El electrocardiograma de ingreso mostraba un ritmo sinusal, y el monitoreo telemétrico continuo que se hizo durante toda la internación, que tenemos la posibilidad de hacerlo no solo en la unidad cerebrovascular, sino también en área de internación de piso, no mostró, o sea, mostró ritmo sinusal durante 5 días continuos, no mostró la presencia sobre todo ni de fibrilación auricular, ni de aleteo, ningún ritmo que podría uno, digamos, caracterizar como prefibrilatorio. Buscamos la presencia de trombosis venosa asociada, al ser también una paciente joven, ¿sí? Se hizo un Doppler de venoso de 4 miembros que no tenía signos de trombosis, y por lo tanto seguimos en nuestro protocolo de screening de paciente joven con evento embólico, ¿sí? Y fuimos hacia el Doppler transcraniano, que utilizamos como screening primario para shunt derecha-izquierda. Sabemos que el Doppler transcraniano no tiene una alta sensibilidad para la presencia de shunt, lo que obviamente no nos da es el diagnóstico de que ese shunt sea obviamente cardíaco y un foramen permeable. Y lo que vemos en el shunt es el pasaje de numerosas burbujas con digamos, sin la maniobra de Valsalva, y frente a la maniobra de Valsalva directamente lo que se llama una imagen de lluvia o cortina de burbujas, ¿sí? En la cual ya directamente digamos, todo lo que observamos posterior a la realización de la maniobra es pasaje de burbujas. Posterior al Doppler transcraniano completamos con un ecocardiograma transtorácico con burbujas, en el cual lo que se evidencia... siempre aparecen problemas técnicos en estos momentos. Bueno, voy a ver si lo puedo solucionar, pero básicamente lo que se evidenciaba era un pasaje severo de burbujas de derecha a izquierda, espontáneo,
¿sí? Y lo que nos podían decir con ecocardiograma transtorácico sobre, digamos, lo que pudieron ver es un septum hipermóvil sin poder definir mayores características de el pasaje, del septum, disculpen. No. Una lástima, después veo si lo podemos pasar. Entonces, lo primero, la primera pregunta que nos hacemos con una paciente de estas características es si consideramos que el accidente cerebrovascular puede ser secundario a este foramen oval permeable que encontramos en el Doppler transcraniano y sobre todo en el ecocardiograma transtorácico, ¿sí? Un foramen que era por lo menos, digamos, un pasaje moderado, severo, espontáneo y obviamente potenciado por la valsalva. Siguiendo con lo que presentó Guadalupe previamente, haciendo la escala de Rope, es una paciente que no tiene factores de riesgo, que había tenido escaso consumo, o sea, tabaquismo muy leve hace más de 5 años, o sea, no la consideramos tabaquista actual, y que tiene infarto cortical con edad de 46 años, una escala de Rope de 8. O siendo que, o sea, viendo la escala de Rope de 8, o sea, más de 7, ¿sí? Con un pasaje de burbujas severo, o sea, un shunt severo. No teníamos diagnóstico hasta el momento de si tenía presencia o no de un septum neurismático, porque por la técnica del ecocardio transtorácico no nos permitía ver bien la anatomía. Sí vieron levemente que era hipermóvil, pero no podían definir la anatomía exacta, si digamos, realmente digamos, era un aneurisma del septum auricular, pero solamente con la presencia del shunt severo y el ROP alto, podríamos decir que tiene altas probabilidades de que el accidente cerebrovascular sea secundario a este foramen oval permeable. Entonces, vamos a hacer otra pregunta, y es, ¿qué otro estudio, o si deberíamos completar con más estudios etiológicos de esta paciente? ¿Sí? Por un lado, uno podría decir, bueno, faltan todavía las trombofilias, de hecho normalmente realizamos las trombofilias, no las solemos hacer en el momento hiperagudo, solemos hacerla posterior de la internación, ¿sí? Esta paciente posteriormente tuvo sus trombofilias negativas. Es interesante que, digamos, frente a la presencia en realidad de un foramen oval permeable severo, ¿sí? Más con aneurisma del septum, en realidad la presencia de trombofilias nos potencia la decisión o nos lleva más a una decisión de la oclusión del mismo, porque aumenta el riesgo de recurrencia de un evento asociado a un foramen oval, ¿sí? Y la gran pregunta, en realidad, cuando yo me decía si le haríamos un estudio más o no, es si completábamos este estudio cardiológico, ¿sí? Con un ecocardiograma transesofágico. Sabemos que podemos utilizar los ecocardiogramas torácicos o el Doppler transcraniano, sobre todo el Doppler transcraniano con alta sensibilidad para el diagnóstico de shunt derecha-izquierda, pero sí nos iba a sumar, y sobre todo en esta paciente particular, alguna información extra, hacer el ecocardiograma transesofágico, sabiendo que ya teníamos un montón de información que nos daba la digamos, posible relación de este foramen con el ACV que tuvo la paciente. Sabíamos que era un septum hipermóvil, sabíamos que tenía un foramen moderado a severo, ¿sí? Sobre todo después de la maniobra de Valsalva, que la paciente tenía un ROP elevado, que era una paciente joven, que era un infarto cortical, digamos, teníamos un montón de puntos que nos hablaba de la relación. Nuevamente, esto lo discutimos siempre con el equipo de cardiología y con los cardiólogos intervencionistas, si completamos o no el estudio de la paciente con un ecocardiograma transesofágico. A los cardiólogos intervencionistas les da muchísima más información, a veces realizar anatómica el estudio transesofágico sobre el tamaño del foramen y poder planificar un poco mejor el procedimiento. A veces no, digamos, nuestro equipo de cirujanos cardiovasculares intervencionistas realizan un ecocardiograma intraquirúrgico, ¿sí? En el momento de hacer la oclusión, y en esos casos a veces prefieren, si no lo necesitan, no realizar, pero la verdad es que es una interesante discusión para llevar en cada equipo y en cada paciente si es necesario continuar o no con el estudio con el ecocardiograma transesofágico. Y el tratamiento, digamos, a esta altura, ¿qué tratamiento indicaríamos a esta paciente? ¿Sí? Yo creo que, y me gustaría conocer la opinión de ustedes, pero una paciente que
es digamos, joven, que no encontramos otra causa asociada, que tiene un ROP elevado y que tiene por lo menos una gran característica, que es la presencia de un foramen oval moderado a severo, ¿sí? con un septum que no llegamos a saber si es aneurismático, pero sí hipermóvil. La oclusión del septum está asociada a disminución del riesgo de recurrencia, ¿sí? Sobre todo, digamos, en comparación al tratamiento con anticoagulación o antiagregación. O sea que a esta paciente en particular consideramos no solo que era secundario el accidente cerebrovascular a digamos, la presencia de este accidente cerebrovascular, sino que además indicamos la oclusión con un dispositivo tipo Platzer del mismo, el cual se hizo sin complicaciones, y la paciente va más de un año sin complicaciones, no solo del procedimiento inmediato posterior de control de posibles arritmias, sino que tampoco tuvo hasta ahora recurrencia del evento cerebrovascular. Les dejo de compartir. Bien. Yo, antes de pasar a las conclusiones y que preparamos de los casos, quería hacer un comentario de lo que la doctora recién mencionó. En el cierre del foramen anal permeable, en el procedimiento se puede tener un eco intracavitario o un eco transesofágico. La diferencia es en el eco transesofágico el paciente está anestesiado, y en el intracavitario no necesita anestesia. Y es fundamental porque para el cierre necesita el cardiólogo intervencionista estar viendo. Nosotros, el doctor Benítez y el resto del equipo, los neurólogos en el HPR, entramos al procedimiento del cierre. Entonces esas diferencias uno lo puede ver. Yo desconozco, digamos, técnicamente cuál es mejor, porque no, a eso hay que preguntarle a Sebastián, pero sí las dos veces que vi intracavitario o el eco transesofágico, el cardiólogo intervencionista pudo hacer el procedimiento perfecto y se vio el foramen perfectamente bien. No sé, Seba, si vos querés hacer algún comentario de eso. No, depende de las dos cosas, disponibilidad y experiencia del operador. Por ahí es más difícil contar con operadores con experiencia en eco intracavitario, pero si tenés un operador que tenga experiencia en eso, se puede guiar tranquilamente el cierre. Muchas veces los cardiólogos intervencionistas por ahí se sienten un poco más cómodos con el transesofágico, porque da un mayor contexto de visión y se pueden valorar un poco más de cosas. Sí, hay que tener el paciente anestesiado, que eso es un tema que si no fuera por el transesofágico, el paciente podría estar sin sedación. Y hay que aclarar esto, que no se puede hacer transesofágico en estas intervenciones con el paciente únicamente sedado. Para hacer transesofágico en cualquier intervención hay que tener la vía aérea segura. Para tener la vía aérea segura no queda otra que intubar el paciente, es decir, el paciente en condiciones de anestesia general, lo cual es una diferencia importante. Bueno, para ir terminando y respetando un poco el tiempo, voy a compartir la última diapositiva que preparamos, y vamos a ir abriendo a las preguntas para escucharlo a cada uno de ustedes. Bueno, el mensaje, digamos, más importante que queríamos dejar es que dos tips un poco para llevarse al trabajo de cada uno. La determinación del cierre del foramen anal permeable tiene que ser siempre transdisciplinario. Esto no se puede tomar, no la puede tomar el neurólogo solo en el consultorio, ni el cardiólogo intervencionista. Esto tiene que ser, digamos, de manera conjunta. Idealmente debe haber un neurólogo vascular donde pueda clasificar, en este caso, como muy bien mostró Virginia, y tratamos de mostrar entre las dos, si el ACV isquémico está asociado al FOP o no, con la nueva nomenclatura que mencionamos anteriormente. Creo que es muy útil y que es la nomenclatura que vamos a tener de acá en adelante,
y no vamos a hablar más de un TOAS 5 ni de un ESUS, sino que vamos a hablar específicamente con este término. Para eso hay que integrar muy bien lo que tiene que ver con el eco, con el ROP del paciente, ¿sí? Y buscar, digamos, otros antecedentes, si tuvo otro embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, y siempre es importante la evidencia científica. Esto yo creo que vamos aprendiendo día a día, por eso vamos a escucharlos a ustedes con todas las intervenciones y los comentarios, pero me parece que el mensaje final también es importante saber que esto se va a seguir actualizando y posiblemente de acá a meses vamos a tener nueva evidencia de mejores tratamientos o mejor manera de poder trabajar el paciente con foramen oral permeable y ACV isquémico. De mi parte nada más, y escucho los comentarios y las intervenciones del resto. No sé si Sebastián, si Virginia quiere hacer un comentario más. No. Aprovecho para fortalecer lo que dijiste, Guadalupe, del trabajo interdisciplinario. Recordar que se supone que el 25% de la población tiene foramen oral permeable, o sea que el hallazgo de un foramen oral permeable en el contexto de un estudio ni siquiera de ACV, síntomas neurológicos ictales que pueden ser eventos cerebrovasculares o no, ¿sí? Significa que esté asociado y que haya que ir a un cierre, y para eso necesitamos esto, trabajo interdisciplinario, ¿sí? Sentarnos a discutir con los cardiólogos, los neurólogos vasculares, los cardiólogos intervencionistas, y como en algún momento esbozó recién Sebastián, también ver la experiencia de cada centro, la disponibilidad de estudios que tenemos, ¿sí? Y de experiencia con cada uno de los estudios para tomar la mejor decisión. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Sebastián, Virginia, María Marta, así que bueno, ahora escuchamos los comentarios y las preguntas del resto. Muchas gracias.